Hola, esta es la sesión 7 del tutorial de Introducción a la Programación en MATLAB. En esta ocasión abordaré el tema de graficación. Voy a hacer varios, espero poder hacer varios, no sé cuántos, pero varios tutoriales en torno a graficación. Y esta es apenas la primera parte en la que abordaré gráficos bidimensionales usando un par de comandos que ya voy a mostrar. Este tutorial, como los anteriores, está dedicado a la niña Coller. Bien, entonces para empezar voy a hacer primero gráficas de bidimensionales y para ello pues propongo el siguiente ejercicio y es hacer el trazo, hacer el dibujo en MATLAB de una circunferencia. Bien sabemos del cálculo que una forma, hay varias, pero una forma, digamos, que se me ocurre así de momento para hacer el gráfico de una circunferencia, pues es simplemente mediante una relación funcional. Y pues podemos, por ejemplo, decir que una circunferencia se puede graficar como una función a trozos de dos raíces. Una raíz positiva de la diferencia de r cuadrado menos x cuadrado, donde r cuadrado es el radio de la circunferencia, una constante para efectos de lo que estamos haciendo. Cuando tenemos la raíz positiva, la idea es que se debe graficar la semicircunferencia superior y con la misma raíz pero con signo negativo debe dibujarse la raíz, la semicircunferencia inferior. Entonces, esa es la propuesta que tengo para mostrar cómo hacer gráficas. Y para ello, pues vamos a usar este comando, que es el comando plot, que ya usamos también en el tutorial anterior. Y bueno, hay varias formas de comando plot, pero ahorita quiero mostrar estos dos. La forma más sencilla, que es este que estoy mostrando, tiene tres parámetros, son el vector de las abscisas x, el vector de las ordenadas y un carácter s que denota qué tipo de gráfica queremos hacer. A tipo de gráfica me refiero a que si va a ser una gráfica de dispersión, es decir, si van a ser puntos sueltos, o si va a ser una gráfica con puntos unidos por líneas, si la línea es continua o es a trozos, en fin, hay varias posibilidades aquí para este comando S y por el color, por ejemplo. Y bueno, ya mostraré eso ya un poco más en detalle, pero entonces vamos de momento al MATLAB. La propuesta es entonces hagamos un script para usar el comando. Entonces, volviendo a nuestro problema, decimos que lo que queremos hacer es graficar una circunferencia, pero usando la relación funcional que mostré, lo de las raíces positivas y negativas. Entonces, para ello, pues primero creemos un vector x que va a ser igual a, pues, la circunferencia la vamos a hacer de radio 1, entonces digamos que el x va a ir simplemente desde menos 1 a intervalos de 0.01, por ejemplo, a 1. Entonces este va a definirnos el dominio en el que va a estar definida la función. O al menos, bueno, los valores de las abscisas disponibles en el gráfico. Este va a ser el valor de las x. Vamos a graficar vamos a crear un vector de ordenadas y simplemente como, vamos a ponerle más bien y positivo. Entonces digámosle y pos como la raíz positiva. Recuerden que aquí raíz cuadrada se escribe como SQRT, bueno, ya revisamos. Si uno no se acuerdan, recuerde que acá se escribe help. Y entonces al poner el comando, pues nos debe arrojar la ayuda del programa. Bueno, entonces mientras sale la ayuda, entonces sería efectivamente ese help. SQRT, perdón, es la raíz cuadrada. Y entonces vamos a definir las ordenadas positivas como la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Ok, y entonces este nos definiría el valor de las ordenadas. Pero fíjense que aquí estoy usando un parámetro r que, de acuerdo al programa que estamos escribiendo, pues no está en ninguna parte. Entonces es necesario crear primero, antes de la línea de ypos, crear un vector r que pues va a tener el radio de la circunferencia. Quiero hacerlo así para dejarlo abierto.
Si decimos r igual a 2, por ejemplo, bueno, he dicho 1, pero dejémoslo de momento en 2, pues entonces vamos a tener una circunferencia, bueno, en este caso una semicircunferencia para la línea número 3, que va a tener radio 2. Y bueno, hagamos lo mismo para la, para la semicircunferencia negativa. Entonces decimos, bueno, lo llamo Genec, igual a menos la raíz cuadrada del mismo argumento que habíamos definido antes. Entonces, en principio, ahí tenemos nuestra función que, digamos, creada, ¿no? Pero todavía no hemos graficado nada. Entonces yo voy a guardar esto en el escritorio. Vamos a ponerle aquí graficación. Y ok, ahí simplemente para crear el script. Y entonces dijimos que la forma de hacer gráficas es mediante el comando plot. Y bien comenté entonces en la diapositiva que el plot se corre, pues primero va las abscisas, que sería el vector de las x, luego vendría el vector de las y, y finalmente vamos a poner un carácter. De momento voy a dejarlo simplemente así para mostrar a ver, un poco mejor cómo sale esto. Entonces, bueno, le damos guardar y ejecutamos nuestro script a ver qué nos resulta. En principio ahí debe salir nos debe salir la semicircunferencia positiva. Nos salió un error, dice que la variable y, efectivamente, porque no tenemos variable y creada, sino que debe ser es ypos. Entonces le decimos ypos. Y entonces allí sí nos debe funcionar. Vamos a correr de nuevo nuestro script y veamos qué resultado obtenemos. Efectivamente, eso es, aunque no lo parezca, eso es un arco de circunferencia. Sé que se ve difícil de creer porque, bueno, no parece una circunferencia, pero ya lo hice a propósito, ¿no? Para que lo veamos. A ver, para que esto nos quede un poco mejor, yo voy a redimensionar aquí la pantalla y voy a poner la gráfica en este sector para que lo podamos ver bien. Entonces, bueno, ahí tenemos pues es lo que nos da la gráfica, ¿no? Naturalmente, si luego le decimos otro plot, pues voy a hacerlo a propósito, le decimos plot x, y negativo y cerramos. Bueno, vamos a guardar y le damos a ejecutar. Pues lo que va a ocurrir es que pues sale la segunda, digamos, el segundo término, ¿no? La semicircunferencia inferior. Pero entonces, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Varios cabos que atar. Primero, pues que la forma de la circunferencia, pues como que no tiene forma de circunferencia, ¿no? Sino que parece más bien como una parábola. Eso se debe a, pues probablemente es a la forma de la ventana que tenemos. Fíjense que si yo hago la ventana más corta, o sea, si aseguro que el área de dibujo sea aproximadamente un cuadrado por una parte y por otra que los bordes digamos que la escala de cada uno de los ejes digamos, se barran los mismos valores, que mejor dicho, que el área de dibujo sea efectivamente un cuadrado, pues entonces ahí debe salir la circunferencia. Bueno, hay algo, voy a bajarle simplemente al valor del radio porque con 2 para este dominio no nos funciona, pero esto nos está dibujando en circunferencia de radio 2, entonces no, ahora sí nos funciona un poco mejor. Doy otra vez a ejecutar y ahí tenemos de nuevo la circunferencia, ¿no? Pero entonces voy a lo que quería llegar, que si muevo el tamaño, si cambio el tamaño del gráfico, pues entonces sí, digamos, podemos tener un bosquejo más o menos de una circunferencia. Pero entonces, para evitar hacer esto que yo estoy haciendo, el comando plot viene amarrado. Voy a borrar de momento este término plot. Digamos, se complementa con otra serie de comandos que también trae el MATLAB. Uno de ellos es el comando axis, que el comando axis permite definir qué tipo de ejes queremos para nuestro gráfico. En particular quiero correr, por ejemplo, uno que se llama axis square,
Y cuando hacemos Axis Square, lo que le estamos diciendo al MATLAB es, oye, hazme un gráfico, pero por favor, que esta zona blanca que me estás dibujando sea un cuadrado. Quiere decir que su ancho sea igual a su largo. Hagamos eso, guardamos los cambios, ejecutamos y vemos a ver qué resultado obtenemos. Y bueno, efectivamente esto es un cuadrado, el área blanca. Sin embargo, pues bueno, todavía no tiene como forma de circunferencia, ¿no? Ya miramos a ver cómo podemos solucionar eso. Primera cosa, entonces, como borré la línea que tenía el gráfico de y negativo, pues entonces solo nos quedó la curva positiva, la semicircunferencia positiva, y bueno, pues queremos ver es una circunferencia. Entonces, digamos, sería interesante decirle al MATLAB que se quisiera un gráfico de las dos, que nos hiciera el gráfico de las dos semicircunferencias en el mismo gráfico. Es decir, que dibuje la primera y a continuación dibuje la segunda, pero que no borre el primer gráfico. Eso se hace en MATLAB mediante el comando hold. Y bueno, el hold pues hold traduce sostener, y entonces le estamos diciendo oye, sostén la gráfica, como dibuja sobre el mismo lienzo. Entonces el hold viene con bueno, hay dos tipos, hay hold on y hold off, y entonces le decimos que sostenga o no sostenga el gráfico sobre el mismo lienzo. Entonces en este caso vamos a decir hold on para que la otra gráfica, que es la que voy a dibujar aquí a continuación, se dibuje sobre el mismo lienzo. Noten, entonces aquí ya no va a ser ypos, sino ynec. Y al tener el hold on, siguiendo el código de programación, se hace la gráfica de la primera semicircunferencia, y luego se hace la gráfica de la segunda semicircunferencia sobre el mismo gráfico, sobre el mismo lienzo. Entonces veamos a ver cómo resulta esto. Y ahí lo tenemos. Ahorita sí parece una circunferencia. Noten que si no tuviera el término axis, el axis square, vamos a retirar este comando. Bueno, una primera opción es simplemente borrar, pero si uno no quiere borrar en MATLAB, sino simplemente comentar, lo que se debe hacer es poner un signo de porcentaje al inicio de la línea. Eso se puede hacer mediante el comando rápido control R, o simplemente poniendo el porcentaje, como ya la persona se sienta un poco a gusto, ¿no? Y entonces, bueno, si comento esa línea, entonces la línea 8, noten, cada una de las que tiene líneas nos dice código que se va a ejecutar, y esta que no tiene línea, pues es un código que no se va a ejecutar. Entonces, si quitamos el axis square y le damos play, bueno, ahí nos dio circunferencia seguro porque tenemos un buen tamaño de gráfico, pero si lo hacemos así y damos un momento a que responda, bueno, si aumentamos el tamaño de la ventana y le damos play, bueno, ahí está saliendo por efectos de vaya uno a saber qué cosa que bueno, se está sosteniendo. No, debe ser es porque ya voy a correr el axis square. O sea, quiero más bien volverlo a correr. Fíjense, exacto, era eso. Al hacerlo sin el axis square, pues entonces pues aparece como un ovoide. Pero al ponerle el axis square, ese se hace, bueno, con control R se comenta y con control T se descomenta la línea de código. Y damos play, pues bueno, ahí tenemos nuestra circunferencia como lo estábamos buscando. Entonces, bueno, primera cosa para usar el plot, digamos, se ve bien, sale la gráfica. Comentaba en la diapositiva que otra cosa que uno puede hacer, o sea, apenas estamos usando dos parámetros, pero un parámetro bien interesante es, por ejemplo, digamos, el color por defecto de la gráfica es azul, pero quisiéramos que la gráfica fuera roja, por ejemplo. Entonces allí simplemente le usamos entre comillas, el carácter que nos va a dar la forma de los puntos que van a estar graficados, ¿no? Y el tipo de gráfico, como mencionaba al principio. Si ponemos un guión y a continuación ponemos, por ejemplo, la letra R, aquí lo que le estamos diciendo al MATLAB es, haz una gráfica continua, un trazo continuo de color rojo. Por ejemplo, a la negativa le podemos decirle, a la rama negativa, que esa gráfica sea también continuo, pero de color verde.
que sería en inglés green. Le damos play, vamos a ver cómo ocurre esto y ahí lo tenemos, pues nos cambia simplemente el color a la gráfica. En este mismo gráfico pues estamos obteniendo o sea, tenemos en un solo gráfico dos curvas. Bien, esto, bueno, para que se hagan una idea de cómo, qué opciones da el MATLAB para colores y para tipo de gráficos, lo que se puede hacer es simplemente escribir el comando help con el seguido del comando plot, que es el que le queremos averiguar la ayuda, y lo que obtenemos pues es pues información sobre el comando. Aquí nos informa, por ejemplo, acá en esta parte, vamos a hacer esto, achicarlo un poco. Aquí nos informa, por ejemplo, que la gama de colores básicos que trae el MATLAB son, si queremos la curva azul sería con B, verde con G, rojo con R y así sucesivamente. Y estos que están acá son los tipos de marcadores que podemos usar para el programa. Por ejemplo, si la primera gráfica no fuera con guiones, digamos que no fuera una gráfica continua sino un gráfico de dispersión, según se indica acá debe ir la letra O para graficar círculos. Entonces si corremos eso y le decimos play, pues ahí tenemos nuestro gráfico. Bueno, aquí se dibujó sobre el mismo. Voy a cerrar esto porque como está el hold on, entonces ahí está mejor, por eso se veía en el anterior o sea, lo que quiero llegar es que aquí se veía como el trazo continuo todavía, ¿no? Se veía ahí, estaba presente. Y bueno, pues son esas posibilidades que nos da el plot. Pues los invito a que pues investiguen de pronto, jueguen un poco más con esto. Voy a cambiarle aquí que no sea un trazo continuo, sino que sea, por ejemplo, dice guión y punto para una línea con guión y punto. Entonces, sigamos las instrucciones. Debe ser guión y punto. Y le damos play a ver cómo nos sale. Bueno, pues yo no lo veo allí como un efecto tan interesante, pero a ver, entonces hacemos otro. Por ejemplo, 2 guiones para que quede una línea discontinua. No, recuerden que es que está el hold on, entonces el hold on no nos deja ver. Ahí está. Entonces para los 2 guiones nos salió así la línea trozos. Está bien, y probemos de nuevo para no quedarnos con la duda de que con guión y con punto pues debe salir la raya a guión y punto, efectivamente como estábamos buscando, ¿no? Bueno, eso es por esa parte. Ahorita, bueno, dado este gráfico, por ejemplo, es posible que uno quisiera ponerle títulos, digamos, a las abscisas o a las ordenadas. Eso se hace mediante los comandos xlabel. Entonces xlabel y entre comillas se le pone el título. Vamos a ponerle aquí, digamos que fuera ancho, y glabel pongámosle, por ejemplo, que sea largo. Y si corremos el programa, pues lo único que hace es que a nuestro gráfico pues se le ponen etiquetas, ¿no? Como estábamos esperando. Se pueden hacer muchas más cosas. Podría ser, por ejemplo, fíjense que el plot lo hice pues para todo el dominio, ¿no? Que es lo que está definido entre -1 y 1, y para todo el rango, que es lo que dé estos valores de y. Sin embargo, es posible, por ejemplo, que quisiéramos, graficar solamente, que nos muestre la gráfica solamente desde -0.5 hasta 0.5. Eso es muy sencillo, pues simplemente se hace mediante el comando access. Y entonces access, entre corchetes, le indicamos, es el comando axis de nuevo, pero entre corchetes le indicamos primero, va a tener 4 parámetros: el xmin, el xmax, el ymin y el ymax en el que queremos graficar. Voy a comentarme, bueno, dejémoslo así en el axis square. Vamos y entonces digámosle que queremos hacer el gráfico que vaya desde -0.5 hasta el xmax de 0.5,
Y bueno, digamos que el Gmin vaya también ese dejémoslo igual, que vaya desde -1 hasta 1. Y hagamos el gráfico a ver qué ocurre, cómo nos resulta. Y bueno, ahí tenemos nuestro nuevo gráfico, ¿no? Efectivamente, pues solamente se graficó los trozos que estábamos buscando. Pues eso es relativamente útil para quizás mostrar algún efecto, ¿no? Hacer como un zoom a las funciones. Y bueno, ya para finalizar este tutorial, pues corramos un comando, digamos, pues quisiéramos que nuestra gráfica tenga acá un título, y eso pues se hace simplemente mediante el comando title, y entre comillas pues le ponemos el título, digamos que se va a llamar circunferencia en este caso, circunferencia, y le damos guardar, ejecutar, y ahí tenemos el título. Y bueno, pues este es el primer tutorial la primera parte de graficación. Espero que me acompañen para el segundo tutorial. Se va a poner más interesante. Tengo planeado, espero hacerlo en este mismo momento, cómo hacer una simulación ahí haciendo gráficas de una hélice. Entonces, los invito y bueno, espero que les haya gustado y que les sea útil. A todos, muchas gracias.